¿Qué onda, maestro? Ok, ponemos bien la cámara. Y ahora sí. A continuación, tenemos los problemas 2.27, 3.2-27 y 3.2-28. Primero nos vamos a centrar en el 3.2-27 que tenemos aquí arriba. Entonces, nos podemos dar cuenta que tenemos un circuito donde tenemos tres fuentes de corriente que están aquí dibujadas y tenemos tres resistencias. El problema nos pide sacar las tres resistencias porque ya nos dan los voltajes en cada una de las resistencias. Nos deben calcular RA, RB y RC. Bueno, lo primero que vamos a hacer es clasificar los nodos. Tenemos aquí un nodo A, un nodo B, un nodo C y un nodo D. ¿No? Entonces, para esto vamos a utilizar la ley de Kirchhoff de corriente en cada uno de los nodos para sacar las distintas corrientes en las resistencias. Entonces, tenemos que en el nodo A, vamos a hacer en el nodo A, tenemos que, no sé, la corriente, pues aquí tenemos esta corriente que sale para acá de 2 amperes, la corriente que llega. Aquí en el nodo C tenemos la corriente que llega de 2 amperes y la corriente que llega y la corriente aquí tenemos menos 1.5 amperes, entonces esta corriente en realidad está para el otro lado, corre para este lado. En D tenemos la misma corriente que llega y acá una corriente que sale. ¿Ok? Y tenemos que sacar las corrientes que hay aquí. Lo primero vamos a hacer calcular la corriente aquí en A, la corriente IA, vamos a llamarle. Entonces, como el voltaje está de esta manera, vamos a suponer que IA sale. Simón, que IA sale de esta manera. IA. Entonces tenemos que en A tenemos que las dos corrientes que salen es IA más 2 amperes es igual a la corriente que llega, que son 3 amperes, ¿no? Entonces despejando tenemos que IA es igual a 1 ampere. Entonces la corriente que fluye por acá es de 1 ampere, que fluye para acá. Que esta pues que la llamé IA es igual a 1 ampere, ¿no? Entonces ahora vamos a sacar en el nodo C pues la corriente que fluye vamos a decir que fluye para este lado, ¿no? Entonces tenemos que llega una corriente de 2 amperes que va a ser igual a la corriente que estamos sacando, vamos a llamarle IC, más 1.5 amperes. Entonces tenemos que IC es igual a y menos 1.7 tenemos a 0.5 amperes, ¿no? Entonces la corriente que va de aquí es de 1.5, perdón, 0.5 amperes, la que sacamos ahí, ¿no? La que fluye de este lado. Y tenemos en D por último, bueno, casi. Tenemos la corriente que llega aquí de 1.5 y la corriente que sale de 3 amperes. Y vamos a suponer que hay una corriente que va de, como está de más a menos, que va de, que va a llegar a D. Vamos a llamarle ID. Entonces esa ID, las corrientes que llegan son esa ID que no conozco, más 1.5 amperes. Eso tiene que ser igual a las 3 amperes. Entonces ID va a ser igual a 1.5 amperes. Entonces la corriente que llega aquí es de 1.5 amperes de igual manera. Ya tenemos casi todas las corrientes. La corriente que fluye en este camino, en este camino, en este camino, en este camino y en este camino. Y en este camino ya tenemos todas las corrientes. Ahora vamos a utilizar la ley de Ohm para calcular las distintas resistencias. Tenemos que RA, entonces utilizando la ley de Ohm tenemos que RA es igual la corriente es igual al voltaje entre este. Entonces tenemos que RA es igual a la corriente, que sería
IA, la corriente que fluye para allá, entre el voltaje de 4 volts. De 4 volts. Entonces esto es igual a 1 amper entre 4 volts. Perdón, aquí me confundí, aquí es al revés. Entonces perdón, al revés. Vamos a borrar aquí. Y sería igual a 4 volts entre 1 amper, lo que sería igual a 4 ohms. 4 ohms. RA igual a 4 ohms. Vamos a ponerle aquí a RA. Y ahora, RB sería igual a la corriente que va desde C a B y el voltaje que va desde C a B, que sería, primero sería el voltaje que va desde C a B, que es 3 volts, entre la corriente que va de C a B, que es de 0.5 amperes. Eso es igual a 3 sería igual a 6 ohms, ¿no? Eso sería RB. Luego RC. Y por último, RC sería igual a la corriente que va desde B a D. No, perdón, el voltaje que va desde B a D, que son de 12 volts, entre la corriente que va desde B a D, que es 1.5 amperes, ¿no? Entonces sería 12 volts entre 1.5 amperes, que esto es igual a 12 entre 1.5 a 8. A 8 ohms, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras resistencias con sus respectivos valores de sus respectivos ohms, ¿no? Ahí como se puede apreciar. Ok, y ese sería el 3.27. Para el 3.228, que tenemos aquí abajo, tenemos el siguiente circuito. Como podemos ver. En este circuito podemos ver que tenemos tres resistencias que no están conectadas ni en serie ni en paralelo, una fuente de voltaje y dos fuentes de corriente que tenemos aquí dispersadas. Entonces lo primero que vamos a hacer para resolverlo es poner los nodos, y podemos darnos cuenta que aquí hay un corto que esta línea aquí. Entonces nos damos cuenta que este nodo A es el mismo que está aquí, el mismo nodo. Entonces tenemos el nodo B aquí, lo vamos a llamar C a este nodo y D al nodo de aquí. Ahí está, lo tenemos en la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar, nos podemos dar cuenta que del nodo A al nodo B está conectada esta resistencia en paralelo. Esta resistencia de aquí, como podemos ver. Esta resistencia está conectada a esta fuente de voltaje en paralelo, que está aquí. Entonces, por lo tanto, aquí también aquí tenemos los más, menos 12 volts. Por lo que podemos aplicar ley de Ohm para obtener la corriente que va desde A a B. Bueno, que va por este camino. Entonces la aplicamos y tenemos que... no sé, la corriente que va para acá, para acá, para acá. Y que va para acá. Esa corriente y va a ser igual a los 12 volts. A los 12 volts entre los 18 ohms. K ohms, ¿no? Entonces eso es igual a 0.666 miliamper, ¿no? Entonces tenemos, lo voy a poner y nomás, a la cuenta que va aquí, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos esta corriente, nos podemos dar cuenta que en este camino de acá abajo, pues aquí está la corriente ya establecida, 3 miliamperes, y aquí una corriente ya establecida de 2 miliamperes. Entonces vamos a aplicar ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de corriente para obtener las distintas corrientes en los distintos caminos del circuito. Entonces, aquí como entran dos, pues aquí tiene que salir una corriente necesariamente. Esa corriente que sale va a ser, no sé, vamos a llamarle IA, a la que está aquí. A esta vamos a llamarle IB. Entonces tenemos que esa IB tiene que ser igual a la suma de IA y las 3000 amperes. Entonces tenemos que es igual a la suma de 0.6666 miliamper más 3 miliamper. Por lo tanto es igual a 3.666 miliamper, ¿no? Como podemos ver. Es ahí ve que corre para acá. Entonces, perdón, ahí está.
Entonces, ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A para calcular esta corriente que no sabemos si va para acá o para allá. Vamos a suponer que va para este lado, le voy a llamar IC. Entonces tenemos que IC más IA, que son los que salen, tiene que ser igual a 2 mA, que es la que entra. Entonces tenemos que IC es igual a 2 mA menos IA. IA ya calculamos que era, perdón, 0.666. Entonces tenemos que nos queda que es igual a 1.333 mA. La corriente que fluye en el corto de aquí, pues de la izquierda a la derecha, ¿no? Como le llamamos, de estos dos puntos. Ahora nomás nos faltaría calcular de A a C. De A a C cuánto sería la corriente. Entonces podemos observar que aquí de C salen los 3 mA. Y pues que salen también los 2 mA por este lado y los 3 mA por este lado. Entonces vamos a suponer que pues que llega una corriente ID, que vamos a llamar. Entonces esa ID va a ser igual a la suma de 2 mA más 3 mA, que son 5 mA, ¿no? Ahí está. Ya tenemos la corriente, que es la que fluye de este lado. ID, ¿no? Ya tenemos todas las corrientes, que espero que se pueda apreciar bien en el dibujo. Y ahora vamos a utilizar la ley de Ohm para obtener el valor de los voltajes del voltaje de AC y de BAD, porque ya tenemos las corrientes y las resistencias. Entonces, con ley de Ohm tenemos que, pues, vamos a sacar el voltaje de DAB. Ese voltaje es igual a los 3 mA, perdón, a los 3 mA por la resistencia de 2K ohm, ¿no? Que eso es igual a... que es igual a 6 volts, ¿no? Entonces tenemos que de D a B es de 6 volts. Entonces tenemos que va más, menos y 6 volts, ¿no? 6 volts de este lado. Aquí ya tenemos los 12 volts que van de esta manera. Y nos faltaría sacar los de AC. Entonces tenemos que de AC, el voltaje de AC es igual a la corriente ID, que son los 5 mA, por los 3K ohm que tenemos aquí, que va a ser igual a 15 volts dividido de AC. Entonces es más, menos y los 15 volts aquí, que los podemos poner aquí, ¿no? Que espero que se pueda apreciar. De AC. Entonces ya tenemos todos los voltajes. Nomás nos faltaría sacar que están paralelo con desconecta. Entonces aquí sería lo mismo. Nomás nos faltaría calcular el voltaje de CAD. Para esto vamos a utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje. De esta manera vamos a correrlo. De esta manera. Ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Entonces vamos a tener que el voltaje de C a D más el voltaje de D a B más el voltaje de B a A más el voltaje de A a C tiene que ser igual a 0. Entonces este es el que queremos sacar, más el voltaje de D a B, que ya lo sacamos, es de 6 volts, más el voltaje de B a A es menos, aquí, menos 12 volts, medido de B a A, ¿no? Y además el voltaje de A a C, más 15 volts, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual, esto quedaría 6 más 15 es 21, 21 menos 12. 21 menos 12 es 11, 9. Sería el voltaje de C a D igual a menos 9 volts, ¿no? Que aquí lo podemos poner así.
Eso significa que la corriente en realidad va de... es menos 9 va... bueno, ahí está. Eso significa que el voltaje pues medido de C a D es de menos más 9 volts, ¿no? Y con esto ya queda resuelto los dos circuitos, el 27 y el 28, y hemos terminado.